Prepárense para caminar por bosques y bucear por mares, porque Discovery en la escuela está explorando el medio ambiente en elementos de biología, ecosistemas, organismos y su medio ambiente. Primero aprenderemos sobre redes alimenticias en transferencia de energía. Luego veremos cómo conviven las criaturas de los ecosistemas en organismos en interacción. A continuación, exploraremos nuestro planeta en evolución y veremos cómo esto afecta a los organismos en el impacto del cambio. Finalmente nos adentraremos en el bosque para realmente valorar las hojas y cortezas en honor a los árboles. Plantas, animales y parásitos a continuación. Presten atención a las preguntas, actividades y recursos al final de cada segmento. Mientras ven la primera mitad del programa, tengan en cuenta estas preguntas. ¿Cómo puede la caza descontrolada afectar a la red alimentaria? ¿Cómo afectaría el reciclado de papel a la deforestación? Todo ecosistema tiene una multitud de organismos que crecen y se desarrollan juntos. Están involucrados en numerosos ciclos que se superponen y dependen unos de otros. Los humanos son parte de esta red y pueden influir en todas las demás especies. Las plantas y animales se han adaptado a su medio ambiente durante millones de años. Las especies sobrevivieron adaptándose al clima, hallando comida y evitando los peligros en su entorno inmediato. Los organismos no viven aislados. Viven dentro de ecosistemas. Un ecosistema es un hábitat en el que las plantas, animales y microorganismos interactúan unos con otros y con su entorno no viviente. Las lagunas, playas, campos y bosques son ecosistemas. Un ecosistema incluye los componentes bióticos o vivientes y los abióticos o no vivientes. Los organismos vivos en un ecosistema se conocen como biota. La biota, en su conjunto, forma una comunidad. Para que una especie sobreviva, debe tener un nicho en la comunidad donde pueda hallar el alimento necesario para su supervivencia y reproducción. En todo ecosistema existen dos tipos de organismos, los productores y los consumidores. Los productores, llamados autótrofos, producen su propio alimento. Las plantas que hacen fotosíntesis y algunos microorganismos son autótrofos. Los consumidores se llaman heterótrofos. Los herbívoros comen plantas solamente y son los consumidores primarios. Los carnívoros son consumidores secundarios. Comen carne y viven de los consumidores primarios. Dentro de los consumidores, los hongos y bacterias también se llaman descomponedores. Este nombre se debe a que comen organismos muertos y en descomposición. Descomponen el pasto, los troncos y los restos de animales para que los nutrientes vuelvan al suelo. Los productores, consumidores, consumidores secundarios y descomponedores forman una comunidad interdependiente dentro de un ecosistema. Una forma en que se interrelacionan es a través de la red alimenticia. La red alimenticia tiene a su vez muchas cadenas alimenticias superpuestas de productores y consumidores. Por ejemplo, en la planicie africana, productores tales como el pasto crecen en abundancia. Los herbívoros tales como el antílope comen el pasto. Los carnívoros tales como el león matan y comen parte del antílope. Los chacales comen otras partes de los restos. Los gusanos, hormigas y bacterias consumen lo que queda.
Como la mayoría de las especies come y es comida por más de una especie, las cadenas alimenticias se interconectan formando una red alimenticia. Y los cambios que afectan a un grupo, en última instancia, afectan a varios. Las cadenas alimenticias existen en todos los ecosistemas. Muchos ciclos también ocurren dentro de los componentes abióticos o no vivientes de un ecosistema. Primero, los productores usan la luz solar para producir o fabricar alimento que les aporta energía. Luego sigue la cadena alimenticia hacia los consumidores, los herbívoros, carnívoros y descomponedores. Los diversos niveles de alimentación o tróficos forman una pirámide de energía. A medida que la energía pasa de un nivel a otro, queda cada vez menos de la energía original capturada por los productores para los niveles superiores. Los biólogos estiman que cerca de un 10% de la energía en un nivel trófico se transfiere al siguiente nivel trófico. ¿A dónde va lo demás? Parte se usa para la digestión, el trabajo, el crecimiento y la reproducción, y el resto se disipa en forma de calor. Cuando la energía pasa al siguiente nivel trófico, como por ejemplo del herbívoro que come la planta al carnívoro que se come al herbívoro, solo queda el 1% de la energía original disponible. En cada nivel trófico hay una reducción de un 90% en la energía disponible. A pesar de esta reducción, los ecosistemas se sostienen porque la biomasa o cantidad de organismos en cada nivel trófico también se reduce en al menos un 90%. La biomasa del nivel inferior es tan grande y se repone a tal velocidad que puede sustentar a los organismos de los niveles superiores. Mientras la energía fluye a través de un ecosistema, otras sustancias se reciclan y no se pierden. Necesaria para todo organismo viviente, el agua se recicla constantemente. Tal vez esté en un lago antes de fluir hacia el mar. Tal vez se evapore hacia la atmósfera para convertirse en vapor de agua antes de que el viento se la lleve y caiga en forma de lluvia. El agua puede permanecer en el suelo antes de que una planta la absorba. Y se recicla constantemente a través de los ecosistemas y de toda la biosfera. La biosfera es cualquier lugar del planeta que contenga vida e incluya la tierra, el aire y el agua. El ciclo del carbono está basado en dióxido de carbono, pero es muy similar al flujo de energía. Las plantas usan dióxido de carbono para fabricar alimento. Los animales comen las plantas y absorben parte del carbono. Los animales liberan el carbono en el aire a través de la respiración y así el proceso comienza otra vez. El carbono también queda atrapado en los combustibles fósiles, el petróleo y el carbón. Cuando estos se queman, liberan el carbono en la atmósfera. Con el tiempo, el dióxido de carbono se ha acumulado en la atmósfera, produciendo lo que los científicos llaman el efecto invernadero. Algunos científicos creen que tanta acumulación está produciendo un calentamiento global que puede provocar cambios climáticos y climas muy severos. Los ecosistemas pueden desbordarse por fuertes concentraciones de cualquier elemento que ingrese en ellos. Por ejemplo, el nitrógeno constituye el 78% de la atmósfera terrestre, pero se encuentra en cantidades muy pequeñas en el mar, en el suelo y en los organismos. Las plantas, bacterias y descomponedores lo reciclan. En años recientes, los granjeros agregaron grandes cantidades de fertilizantes con nitrógeno en los suelos para mejorar la producción. Esta práctica aumentó la acidez de los suelos y la contaminación de las vías fluviales. El fósforo también es un nutriente necesario para las plantas y, como el nitrógeno, los granjeros lo agregan a los fertilizantes. Los residuos líquidos de las granjas que contienen nitrógeno y fósforo sobreestimulan el crecimiento de las algas en los espejos de agua, reduciendo el oxígeno y sofocando la vida acuática. ¿Lo sabían?
Los fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo que fluyen por el río Mississippi hacia el Golfo de México han creado una zona muerta. El nivel de oxígeno es tan bajo que los peces y otros organismos no pueden sobrevivir. Esta zona muerta abarca 19.000 kilómetros cuadrados. Los depredadores y las presas están en constante lucha por sobrevivir y a veces compiten entre sí. Los tiburones son los cazadores supremos de las profundidades. Los humanos estiman la misma presa de la que dependen los tiburones. Esta competencia puede tener efectos muy serios en la supervivencia de tiburones y otros peces. Todos los organismos de un ecosistema están en constante interacción. Y la competencia por los recursos escasos suele ser mayor entre los organismos que obtienen su alimento de maneras similares. Los árboles llevan sus ramas hacia la cima del bosque para alcanzar la luz solar, esencial para la fotosíntesis. Al mismo tiempo envían sus raíces a lo profundo de la tierra para obtener agua y minerales. Los árboles que no pueden recibir suficiente de estos elementos básicos morirán. Del mismo modo, los tiburones del mar compiten por alimento con otros tiburones y especies que comen peces como las ballenas, los pulpos y hasta los humanos. En un ecosistema de recursos escasos sobrevivirán las especies más eficientes o más fuertes. Los coyotes echarán o eliminarán a los zorros cuando compitan por los mismos recursos y los lobos echarán a los coyotes. Este proceso se llama exclusión competitiva. La depredación es la relación entre los consumidores y los organismos que estos comen. El ejemplo más obvio es el de los carnívoros que matan y comen a su presa. Pero los herbívoros, que comen plantas, desarrollan otra forma de depredación. A menudo existe una relación cíclica entre depredadores y presas. Cuando aumenta la cantidad de animales en una población de presas, la cantidad de depredadores suele aumentar también. Y cuando la población de presas disminuye, también se reduce la de los depredadores. Cuando la sequía en la sabana reduce los pastos y los herbívoros, la cantidad de leopardos disminuye porque no encuentran suficiente comida para sobrevivir. Cuando la relación entre el depredador y la presa cambia, pueden aparecer serios problemas. Cuando se eliminaron los pumas del sudoeste norteamericano porque mataban a los animales domésticos, la población de ciervos creció rápidamente. Con el tiempo, el mayor consumo de pastos por parte de los ciervos produjo la erosión del suelo y la falta de alimento que llevó a la hambruna. Entonces los pumas fueron reintroducidos y la población de ciervos se redujo. Algunos organismos desarrollaron formas fascinantes de evitar ser presas. Cactus y cardos tienen pinchos y espinas. Los puercoespines tienen púas, las tortugas tienen caparazón y los rinocerontes tienen una piel dura a modo de armadura. El camuflaje es otra táctica. Algunos insectos imitan su medio ambiente tan bien que parecen desaparecer. La piel de los camaleones cambia de color permitiéndoles fusionarse con las hojas y árboles circundantes. En muchos ecosistemas, cuando una especie depende de otra para sobrevivir, pero no la afecta, esto se llama comensalismo. Los percebes se adosan a las ballenas. Esto da a los percebes protección y les permite alcanzar nuevas fuentes de alimentación. Sin embargo, los percebes no favorecen ni perjudican a la ballena. La relación entre dos especies cercanas, beneficiosa para ambas, se llama mutualismo. El picabuey se posa sobre el búfalo para comer los insectos que éste atrae. Las abejas y los colibríes se alimentan del néctar de las plantas y a la vez les ayudan a polinizar otras plantas. Cuando un organismo vive de otro y le provoca un daño, esto se llama parasitismo. Muchos hongos y bacterias son parásitos. Las pulgas viven de la sangre de los animales y las lombrices intestinales pueden vivir en el tracto digestivo de los humanos.
La interdependencia entre las especies puede ser beneficiosa, neutral o mortífera. Más allá del resultado es algo inevitable. ¿Lo sabían? Los organismos en un ecosistema afectan a otros organismos, incluidos los humanos. Los cachorros pueden traer lombrices intestinales que pasan a las personas. Estas lombrices suelen infectar el tracto intestinal y ocasionalmente obstruirlo. Una lombriz intestinal adulta puede medir más de 30 centímetros. Las comunidades de organismos en un ecosistema cambian constantemente para adaptarse a sus nuevas condiciones ambientales, cambios climáticos o la repentina llegada de nuevas especies. Los humanos constantemente afectan los ecosistemas del mundo. Los cambios pueden ser mínimos o drásticos, a veces negativos y otras positivos. El cambio es una constante en cualquier ecosistema y a veces es muy drástico. Tras la erupción de un volcán, el paisaje se llena de rocas muertas. Poco después, las plantas comienzan a invadir. Gradualmente crecen otras plantas y los animales llegan porque hay suficiente alimento para vivir. Este tipo de sucesión ocurre en entornos terrestres y acuáticos. Muchos lagos de Norteamérica se formaron tras la retirada de los glaciares hace unos 10.000 años. Al principio, los lagos estaban casi desprovistos de vida. Luego empezaron a crecer juncos y totoras en sus costas. El agua lentamente se llenó de nutrientes, atrayendo a las algas y a los invertebrados. Los peces empezaron a vivir aquí, y también patos, anfibios, garzas y otros carnívoros. Ecosistemas como este pueden existir por muchos años, incluso por siglos. Pero muy a menudo, los lagos se llenan de sedimentos y se convierten en pantanos y ciénagas con un ecosistema diferente y su propia comunidad de organismos. La sucesión en cualquier ecosistema sigue ciclos de regeneración y cambio. Un incendio forestal puede reemplazar un bosque maduro con árboles jóvenes, seguido de nuevas poblaciones de aves e insectos. A medida que el bosque madura, se imponen diferentes especies de árboles mientras que otras disminuyen. El ciclo continúa hasta que otro incendio forestal comienza nuevamente el proceso. La actividad humana influye en casi todos los ecosistemas locales. Y debido a que están interconectados, el efecto es global. Para que los ecosistemas se mantengan saludables, deben conservar una rica diversidad de organismos vivientes. La biodiversidad de los ecosistemas en todo el mundo está pasando por cambios drásticos como resultado de la intervención humana. La población humana está explotando en muchas partes del planeta. La agricultura se extiende hacia las tierras más marginales. La contaminación del aire y el agua se ha vuelto tan extensa que no hay lugar del planeta que no esté afectado. Un estudio reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente declara que los bosques del mundo están desapareciendo a un ritmo alarmante. Solo el 21% del área continental de la Tierra está cubierto de bosques saludables y los científicos temen que los parches de bosque más ricos que quedan podrían desaparecer en pocas décadas. Esto tendrá consecuencias muy serias para la erosión del suelo y la habilidad de las plantas de eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. Los residuos químicos de las granjas y el vertido de aguas residuales no tratadas están destruyendo los arrecifes de coral. Las algas que se alimentan de estos nutrientes sofocan los arrecifes y dañan el ecosistema. Las consecuencias de las influencias humanas amenazan la biodiversidad de los ecosistemas. El alarmante descenso en la variedad de especies y la cantidad de individuos dentro de algunas de ellas hace que muchos biólogos teman que estemos en medio de otra exterminación masiva. Pero a diferencia de las pasadas, esta es el resultado de la destrucción humana. La pérdida de biodiversidad es un problema muy serio en el siglo XXI. Solo los humanos pueden salvar los ecosistemas del mundo y los muchos organismos que viven en ellos.
Han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. ¿Cómo puede la caza descontrolada afectar a la red alimenticia? ¿Cómo afectaría el reciclado de papel a la deforestación? Ahora intenten esto. Dibujen una red alimenticia mostrando cómo las personas se conectan con otros organismos en un ecosistema. ¿Dónde entras tú en la red alimenticia? Si quieren aprender más sobre los organismos de los ecosistemas mundiales, investiguen en las siguientes páginas web. Mientras ven la segunda mitad del programa, tengan en cuenta estas preguntas. ¿En qué sentido un árbol es un reino? ¿Cuáles son los efectos positivos de plantar árboles? Los bosques del mundo son una importante fuente de oxígeno, el elemento más importante de la vida. Pero los humanos han talado, quemado y destruido muchos bosques sin pensarlo. Solo nuestra valoración de los árboles y un entendimiento de sus beneficios salvará los ecosistemas forestales. Si hay una imagen distintiva que refleja la vitalidad de nuestra tierra, un símbolo único de vida es el árbol. Entrar en el mundo de los árboles es entrar en un complejo universo de misterio y belleza. Entraremos en ese universo para admirar el mundo del bosque, el reino de los árboles. Árboles, nogales, cicutas, álamos, robles. Sus nombres hacen eco en nuestra mente, esos viejos compañeros que recorren las estaciones de la vida. Nuestro mundo no sería el mismo sin ellos, y sin embargo sabemos tan poco sobre su vida, su historia, su ser. Están entre las criaturas vivientes más altas, grandes y antiguas del planeta. Nutren nuestro espíritu y brindan alimento, refugio y protección. Ninguna otra forma de vida influye en el ritmo de la nuestra tanto como los árboles. Los grandes bosques de la Tierra cubren nuestro planeta con un tapiz viviente, vital para nuestra misma existencia. Hay un lugar en la Tierra donde los árboles tienen más para decir que en ningún otro sitio. En una alejada cadena montañosa de California vive un árbol que vio el amanecer más de 1 millón de veces. Este es el reino del antiguo pino erizo.
Estas remotas arboledas contienen árboles vivientes de más de 4.000 años de edad. Irguiéndose desafiantes, los restos de árboles nacidos casi 7.000 años atrás marcan el paisaje. Los más antiguos de estos símbolos de vida surgieron del suelo rocoso al mismo tiempo que se erigía la gran esfinge del antiguo Egipto. Incluso hoy este bosque sigue vibrante y vivo. Los jóvenes retoños se aventuran a compartir este terreno brutal con sus antiguos hermanos. A través de gran parte de la historia escrita, los troncos de estos longevos sobrevivientes se inclinaron ante los vientos del tiempo. Esculpidos por los vientos de 40 siglos, estos tenaces árboles son un símbolo de resistencia y belleza. El pino erizo representa la fuerza y dignidad de todos los árboles. Encorvados pero majestuosos, los centinelas del tiempo sobrevivieron para convertirse en una de las criaturas vivientes conocidas más antiguas del planeta. Los bosques son mucho más que grandes colecciones de árboles. Son complejos fabricantes de los elementos básicos de la vida. Energizados por el sol, los árboles convierten el aire, el agua y otros nutrientes en materia viva. Los bosques renuevan la atmósfera de la Tierra. Simplemente, los bosques crean el aire fresco. Un bosque que afecta nuestra atmósfera es la gran alameda de árboles añejos de Norteamérica. No hay ecosistema en todo el mundo que albergue más carbono que nuestro bosque de coníferas en el noroeste. Son gigantescos depósitos en los árboles, los troncos, en el suelo del bosque y en la tierra. Jerry Franklin estudia los bosques añejos. Estos bosques primitivos están dominados por el abeto de Douglas y la cicuta occidental de hojas perennes. Los 35 años de investigación del Dr. Franklin cambiaron nuestra comprensión básica de cómo funcionan los bosques. Este es un viejo abeto de Douglas. Mide casi 2 metros de diámetro, probablemente unos 75 metros de alto, y tiene alrededor de 500 años de edad. Un árbol vivo como este cumple muchas funciones diferentes en el bosque. Brinda un hogar para muchos tipos de organismos diferentes. Es muy productivo, hace mucha fotosíntesis. Así que es una fuente de energía para el ecosistema. Una de las cosas interesantes de este gran árbol antiguo es que cuando muera, probablemente tendrá tantas funciones que cumplir dentro del ecosistema como las que tenía cuando estaba vivo. En los antiguos bosques vírgenes de Norteamérica, uno puede hallar vestigios de árboles muertos cubriendo gran parte del suelo boscoso. Estos troncos caídos devuelven nutrientes vitales a la tierra, completando un ciclo que para algunos comenzó hace miles de años. Una de las muy importantes funciones de estos árboles muertos de pie es el hábitat que ofrecen a la vida silvestre. Y pueden ver en este árbol que ha habido muchas aves, tal vez pájaros carpinteros de algún tipo, trabajando, excavando partes en busca de comida. La comida es una fuerza motora para todo miembro de la comunidad del bosque. Una de las bellezas de un bosque natural es su heterogeneidad.
En muchos sentidos es un sistema más caótico que cuidado. Y lo que hace que un bosque funcione, de hecho, es ese desorden, ese caos. Los muchos ciudadanos del bosque aceptan su entorno como un dado. Su lucha por sobrevivir les deja poco tiempo para apreciar lo que nosotros consideraríamos regalos del bosque. Para muchos, nuestra conexión con el bosque se volvió distante en el mejor de los casos. A menudo nuestros únicos recuerdos del bosque son los objetos hechos de madera. Los regalos del bosque no son solo objetos de madera tallada. Nuestra comida, el aire que respiramos y la misma renovación de nuestro espíritu a menudo depende de un bosque o de un árbol. Una ofrenda del bosque a veces puede cobrar la forma más inusual. Me encanta este árbol. Miren eso. El lomo del violín es la parte más fuerte del árbol. Y este es el brote del árbol. Bruce Harvey recorre el noroeste Pacífico y viaja por el mundo en busca de las maderas más finas y especiales. Se verá muy bonito en el lomo de un violín o una viola. Esto será madera de viola. Cada árbol es único. No talamos árboles. No es necesario. Hay suficientes árboles caídos para usar. Hay una gran concientización entre los luthiers sobre el agotamiento de la fuente. Estos quedarán fabulosos con el barniz. Es una bella madera de arce. Generalmente en esta etapa de dar forma al arco es cuando me doy cuenta del tipo de material que estoy trabajando. Percibo la dureza de la madera y las propiedades acústicas que puede tener y tomo muchas decisiones en esta etapa al darle la forma final al arco. Tras añejarse entre 5 y 10 años, algunas de las maderas de Bruce Harvey llegan hasta el taller de Thomas Crown. Tom hizo a mano violines y violas para concierto durante muchos años. Esta pieza de madera es un muy buen trozo de picea. Es bastante antiguo y tiene todas las virtudes que estoy buscando: fuerza, flexibilidad y liviandad. Usamos una porción muy pequeña del árbol. Un amigo me dijo, es el filete del árbol. Fabrico herramientas que otras personas van a usar para hacer música. Y es una gran sensación escuchar a alguien tocar un instrumento que tú hiciste. Los regalos del bosque atrajeron a Norteamérica muchos de los primeros colonos. Veían en ellos los grandes bosques americanos como ilimitados y no se percataron de la estela de destrucción que dejaban atrás en su frenético avance hacia el oeste. Los árboles más altos y más rectos fueron los primeros en cortarse. Estos árboles surcaron los mares como mástiles de barcos mercantes y buques de guerra. Muchos de los bosques del este se limpiaron para la agricultura. Más allá de las demandas de la agricultura, había una inagotable avidez de leña. Un área de más de 500.000 kilómetros cuadrados pronto cayó ante el hacha.
La agricultura siguió consumiendo millones de hectáreas de los bosques vírgenes de Estados Unidos. El ferrocarril devoró madera para los durmientes. A medida que se expandía la gran frontera norteamericana, las ciudades y pueblos también consumieron gran parte de los bosques. El crecimiento constante siguió hasta la depresión de 1930. Cuando la demanda se recuperó durante los años de la posguerra, los leñadores empezaron a usar un método de cosecha más moderno y destructivo, la tala. Desde el punto de vista de la silvicultura y la producción de madera, tal vez sea muy efectivo para recuperar un bosque nuevo que crecerá muy rápidamente y producirá mucha madera. Es la única práctica que hemos usado en un alto grado. Frente a la tala indiscriminada, al Dr. Franklin le preocupa mantener el bosque como hábitat, como hito, como fuente de aire puro. ¿Cómo mantener el equilibrio entre la continua necesidad de madera, trabajo en la industria maderera y los valores ambientales? Es todo un desafío. Yo crecí en estas tierras y mi papá era obrero en una fábrica de papel y pulpa. A lo largo de su vida, él vio un gran cambio. En los primeros días, estos bosques parecían una fuente casi inagotable. Pero llegó a darse cuenta, en las últimas décadas, de que casi todos estos bosques naturales serían talados, a menos que cambiáramos lo que estamos haciendo. Y aunque toda su vida giró en torno a la industria maderera, llegó a ser partidario de la conservación de los bosques antiguos y del cambio en las prácticas forestales para conservar más de esos valores aún en los terrenos determinados para materia prima. Los leñadores de nuestra sociedad alguna vez fueron considerados héroes. Eran los hombres que ayudaron a construir Norteamérica. En los pueblos madereros del noroeste, los leñadores siguen siendo venerados por muchos. La controversia en torno a la tala de los grandes bosques no es nueva. Hace 100 años, las magníficas secuoyas gigantes de Norteamérica cayeron bajo el hacha del silvicultor. Más de un tercio de todos los bosques de secuoyas fueron talados. Posiblemente el más grande de todos estos fabulosos árboles haya terminado sus días como un cerco rústico de palos o como una teja de techo. La mayoría de las secuoyas ahora está protegida. Actualmente este gran árbol está reconocido como una de las criaturas vivientes más grandes del planeta. La imaginación con frecuencia nos lleva a bosques especiales. Bosques que fueron apartados en un intento por preservar algunos últimos vestigios de la naturaleza virgen. Estos santuarios se convirtieron en los parques nacionales de Norteamérica. Estas reservas encarnan la belleza. Aunque solo unos pocos de los grandes parques de Estados Unidos puede con justa razón llamarse natural, cada uno en su propio estilo ofrece un cuadro de una visión esencial y primordial. Los árboles están en el corazón mismo de esa visión. Aquí en los Everglades, el bosque parece nacer en el océano. En ningún otro lugar de Norteamérica el paisaje se funde tan suavemente con el mar. Un arroyo sinuoso de aguas poco profundas recorre esta planicie que hace menos de 5.000 años yacía bajo el océano. Dominando los Everglades,
Hay una vasta pradera de pastos cortos, donde el crítico flujo de agua afecta la cadencia estacional de esta tierra encantada. Animales y plantas se han adaptado a este pantano en constante cambio. Los árboles de aquí revelan una variedad sin igual en Norteamérica. Conectado a los Everglades, en el noroeste, se halla el pantano de Big Cypress. Los cipreses se imponen aquí donde el bosque parece interminable e impenetrable. Rodeando el borde que da hacia el mar están los manglares. Anclados firmemente debajo del agua salobre, los manglares ofrecen un semillero para la vida acuática que alimenta el complejo sistema de los Everglades. Los humanos alteraron enormemente la circulación natural de agua aquí en los Everglades. A pesar de los cambios, sigue habiendo una fabulosa diversidad. La gran diversidad en los Everglades y el Big Cypress estimulan la imaginación. El biólogo Jock Ogden está fascinado por su misterio. Es un sistema difícil de conocer. Parece simple. Es llano. Y sin embargo, la complejidad de los viejos Everglades es muy emocionante. Es digno de contemplar. Es una notable historia de cómo funciona la naturaleza. Y poder entender este sistema y su complejidad solo aumenta mi fascinación y amor por este lugar. Como biólogo de parques, Ogden debe manejar una lista interminable de tareas administrativas. Como muchos, trata de equilibrar sus responsabilidades oficiales con el tiempo personal, el cual pasa en el lugar que ama. Durante estos 25 años, he pasado mucho más tiempo en reuniones y conferencias resolviendo problemas que en el parque. Pero pasé mucho tiempo en los Everglades. Pasé muchas noches y miles de días en este pantano. Estos son los recuerdos que guardo conmigo. Las reuniones son como una imagen borrosa y lo que logramos en cada reunión a veces parece infinitesimal, así que tiendo a olvidarlas. Pero recuerdo claramente mis días de principiante en los años 60, cuando por primera vez vi a un cocodrilo desde mi hamaca. Dormía al aire libre en los Everglades, rodeado de 1 millón de mosquitos en medio de la noche, todos buscando algún agujero en el mosquitero. Estos son mis recuerdos. Estos son los Everglades. Al otro lado del continente hay un bosque muy distinto. Nacido entre arena y piedra, el bosque de saguaros vive en el gran desierto de Sonora. Danny López es un narrador de la nación de los Tohono O'odham, una tribu que hizo su hogar en este implacable bosque de saguaros. Según la leyenda, el cactus gigante saguaro surgió de las lágrimas de un niño abandonado por su madre. Cualquiera sea su origen, el saguaro es un cactus vuelto árbol. La comunidad del bosque es variada y sorprendente. Animales de todo tipo viven dentro de los bosques de saguaro gigante en un precario equilibrio y sobre un terreno difícil.
Cuando no se lo perturba, el gran saguaro puede vivir casi 300 años. El mayor desafío que enfrenta este silencioso centinela tal vez no provenga de su hostil hábitat. A medida que se expanden las ciudades, estos grandes árboles enfrentan un futuro incierto. Para mí será como perder a un familiar, porque es algo a lo que estamos muy acostumbrados. Les pedimos bienestar, fuerza. Si no pudiera ver a la persona, estaría muy triste. No quisiera que eso ocurriera. En el bosque, el invierno es una época de tormentas silenciosas e imponente belleza. El invierno es también una época de tensión, de desafíos. El invierno en el bosque es una forma de asegurar la supervivencia de quienes perseveran. Las tormentas en el bosque no son exclusivas del invierno. Los nuevos bosques a veces nacen a partir de un cataclismo. El trauma del fuego es parte del ritmo, la renovación, el renacimiento del bosque. Aunque el fuego es un proceso natural, muchos sienten la pérdida de bosque como una pérdida difícil. Uno de nuestros grandes bosques norteamericanos pasó por una pérdida como esta. Yellowstone recibió un sacudón de proporciones prehistóricas en 1988. Ciertamente los incendios trastornaron factores sociales y económicos, pero ecológicamente no pasó nada malo ni bueno. Solo pasó. John Barley vivió los incendios de Yellowstone como jefe de investigación del Parque Nacional. Hoy el mosaico natural de Yellowstone cambió enormemente. Los bosques aquí son el tapiz que adorna lo que tal vez sea la mayor maravilla natural de Norteamérica. El Parque Nacional de Yellowstone fue creado en 1872. Esta maravilla natural única se convirtió en el primer parque nacional plenamente reconocido del planeta. Hoy, ningún otro lugar silvestre simboliza más íntegramente el amor de Norteamérica por la vida salvaje. Yellowstone y las demás reservas de Estados Unidos son joyas en una corona de belleza natural, un símbolo esplendente de la afinidad de una nación por la naturaleza. Los bosques pueden tener un significado especial en la vida de los individuos. Visitar y revisitar un bosque le da continuidad a nuestra vida. Esos primeros pasos por un sendero boscoso perduran siempre. Lo que se ve, lo que se siente, lo que se oye entre los árboles puede dar plenitud a las personas. Cuando vuelvo a los campos de Yellowstone, lejos de las calles y los senderos, siento que voy a un templo. Es un lugar muy especial para los que vivimos aquí, para los que venimos a este lugar en forma regular. Es como entrar en la Capilla Sixtina. Las emociones que los árboles inspiran son tan naturales como los árboles mismos. Los árboles, incluso los más jóvenes, se vuelven símbolos de resistencia y fuerza. Son una de las pocas formas de vida que nos sobreviven. Y por eso, quienes tenemos verdadera conciencia de lo que son, nos maravillamos.
Un legado diferente puede hallarse esparcido por todo el sudeste de Norteamérica, el bosque de madera dura. Al margen de una bulliciosa metrópolis, existe un bosque especial de madera dura. Sorprendentemente es próspero y alberga una gran variedad de animales y plantas. El botánico Roger Hammer está familiarizado con este bosque único. Veo estos bosques de madera dura como mucho más que un refugio para la vida salvaje. Son realmente un refugio para el espíritu humano, a donde pueden venir los que están hartos de la ciudad y disfrutar de la renovación espiritual que surge de estar cerca de la naturaleza aquí. Entender las relaciones que existen en un bosque y en toda la naturaleza es reconocer que cada especie cumple un papel importante para mantener el bienestar y la vida en nuestro mundo. Estas criaturas estaban aquí antes y están en peligro por causa de nosotros. Y si podemos ayudarlas a mantener su existencia aquí, creo que eso es lo importante. He apoyado a grupos que ayudan a salvar a los osos polares y no tengo planes de ver uno en vida salvaje, jamás, porque vivo en el sur de Florida. Simplemente me alegra que existan. Hace 400 años, los colonos europeos, hacha en mano, contemplaron un bosque virgen que se extendía desde la costa este hasta el gran río Mississippi. Hoy sobrevive menos del 6% de todos los bosques originales de Norteamérica. En todo el mundo, la tala indiscriminada de árboles continúa reclamando innumerables hectáreas de bosque cada año. Lamentablemente, cada vez tenemos menos para admirar. La vida de un árbol parece simple. Pasa sus días y años aparentemente ajeno a todo lo que ocurre a su alrededor. Y sin embargo, cada árbol afecta profundamente cada rincón de la tierra, ya que nutre una atmósfera compartida por toda criatura viviente. Una mayor apreciación por el papel crucial de los árboles en nuestro mundo podría alterar lo que parece ser un futuro cada vez más incierto. Ser pesimista es no ver lo importante. Nuestros bosques, nuestros árboles, son tesoros maravillosos, y Norteamérica fue bendecida con algunos de esos tesoros más grandiosos del planeta. Si nuestro frágil planeta ha de sobrevivir, debemos honrar y atesorar el mundo del bosque, el reino del árbol. Han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. ¿En qué sentido un árbol es un reino? ¿Cuáles son los efectos positivos de plantar árboles? Ahora intenten esto. Vayan a un parque o un bosque y hagan un listado de algunos de los árboles que vean. ¿Qué función cumplen en su ecosistema? Esperamos que hayan disfrutado de este viaje de Discovery en la escuela a los ecosistemas. Si quieren aprender más sobre los bosques y cómo preservarlos, investiguen en estas páginas web. Doblado al español en Civisa Media.